Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Cuéntamelo Todo, donde hablamos lo bueno, lo malo, lo feo sobre ginecología, obstetricia y la verdad que de todo un poquito. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de los temas más controversiales, digo yo, en la ginecología, y es sobre anticonceptivos. Está lo que te dice la abuelita, la mamá, la vecina, la amiga, y muchas veces no queremos preguntar por miedo, obviamente a veces a conversar esto con nuestros papás, a que de repente voy a hacerle caso a lo que me dijeron y voy a tomar lo mismo que está tomando mi amiguita, no me fue bien, vienen los accidentes, vienen las irregularidades en los ciclos, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a aclarar todas esas dudas y principalmente todos esos mitos que la gente anda diciendo por ahí. Y lo principal que quiero que sepan es que no todos los anticonceptivos combinan o van con todas las pacientes, ¿sí? Es como digo yo, un casi que ensayo y error, porque hay uno específico que le va a ir bien a cada paciente. No porque tu amiguita, a tu prima, a tu mamá le fue bien con uno, quiere decir que ese aplica para ti. No todos son iguales, hay de diferentes composiciones, hay de diferentes duraciones y asimismo algunos que pueden tener algunos efectos secundarios, obviamente todo así está, hasta el agua en exceso tiene efectos secundarios, y otros beneficios que tienen los anticonceptivos que a veces no sabemos que podemos utilizar para otras cositas y aquí lo vamos a conversar. Entonces, como dije, pues lo primero que quiero que se lleven es que no todos son iguales y que no es lo mismo para todas. En general, para hablar un poquito pues de generalidades, los anticonceptivos podemos tener los que son de larga duración y los de corta duración. ¿Qué quiere decir? Que están aquellos, los de corta duración, que vamos a tener que, por ejemplo, las pastillas, tomar todos los días, o por ejemplo la inyección que nos las vamos a colocar todos los meses. Sí, hay una de cada 3 meses, pero esa tiene sus indicaciones y por eso decimos que es de corto tiempo, de día a día o de mes a mes, por ejemplo. Los de larga duración son aquellos que nos colocamos, ya sea dispositivos intrauterinos como la T de cobre, los dispositivos hormonales que también son intrauterinos, o el implante del brazo, que van a durar, pues la mayoría de los dispositivos intrauterinos, más o menos 5 años. Hay uno que ya está durando hasta 8, o sea, son nuevas noticias. E incluso pues el implante del brazo que dura 3 años, por eso le llamamos de larga duración. También a veces los clasificamos hormonales o no hormonales, pues realmente tenemos disponible en Panamá de no hormonales los preservativos, tanto masculinos como femeninos. Más que nada, pues los diafragmas y esto pues no son tan comúnmente vendidos. Y ya pues los hormonales son la T de cobre, se me iba mi amiga la T de cobre, que es un dispositivo intrauterino pero sin hormona. Como mencioné anteriormente, están los dispositivos intrauterinos con hormona y pues el implante del brazo y las pastillas e inyecciones vendrían siendo los hormonales. ¿Por qué lo menciono? Porque como dije al principio, no a todos les va igual con los anticonceptivos. Entonces, incluso hay pacientes que no deben usar hormonas, no porque las hormonas sean malas, eso es otra cosa que vamos a hablar un poquito más adelante de todos esos mitos que hay alrededor de las anticonceptivas, sino porque hay pacientes que tienen alguna predisposición, ya sea porque hayan tenido cáncer, ya sea porque tienen problemas de coagulación, problemas del hígado, problemas del riñón. Cualquiera de estas cosas pues nos evita poder usar anticonceptivos o la gran mayoría de anticonceptivos. Y es por esto que a estas pacientes no les vamos a recomendar. Obviamente esto siempre hay que conversarlo con el médico, pero aquí quiero darle un par de luces para que no anden inventando, llegando a la farmacia y comprando lo primero que se les ocurre. Entonces, para cada paciente, como decía, hay un anticonceptivo y estas pacientes que tienen estos antecedentes no pueden usar pues en gran mayoría pues las terapias hormonales. Entonces, hablando pues un poquito de los riesgos, hay muchos mitos alrededor de los anticonceptivos. Como mencioné, entre las pacientes que no deben usar cierto tipo de anticonceptivos hormonales están aquellas pacientes que tienen problemas de coagulación o problemas en el hígado, porque, bueno, en el hígado se procesa prácticamente todo. Casi todos los medicamentos que vayamos a tomar van a pasar por el hígado. Entonces, estas pacientes no lo deben utilizar. Pero lo que quiero llegar también es a aquellas pacientes con problemas de coagulación. Estas pacientes que han tenido trombosis de las venas, que tienen insuficiencias vasculares, incluso pacientes que por alguna razón hayan tenido algún problema cardíaco. Estas pacientes no deben usar anticonceptivos principalmente que contengan estrógenos. Empecé diciendo que no todos son iguales. Vamos a hablar un poquito de fisiología sin aburrirlos. En nuestro cuerpo, las hormonas que principalmente llevan el ciclo menstrual son el estrógeno y la progesterona, básico. No voy a entrar en aburrimientos. Asimismo, los anticonceptivos, los más usuales son aquellos que son combinados, que tienen derivados de estrógenos, derivados de progesterona, ¿sí? Entonces,
La mayoría, como decía, de las pastillas e incluso las inyecciones más comunes tienen estas combinaciones en diferentes dosis, diferentes hormonas, pero derivados de esto. El estrógeno es un potente procoagulante, ¿sí? Entonces, estas pacientes que han sufrido estos problemas vasculares no deben utilizar anticonceptivos con estrógeno por el riesgo protrombótico. Entonces, estas pacientes debemos ofrecerles otro tipo de anticonceptivos. Entonces, este sí es un riesgo real. Y es un riesgo que es un poquito mayor al inicio de la terapia con anticonceptivos. Y cuando digo que es un riesgo real, no es para que ahora se vayan a tirar al puente y a decirle algo a su ginecólogo que les mandó un anticonceptivo combinado. Es muy bajo el riesgo, como de 2 a 3 en 10.000 mujeres, pero bueno, hay que mencionarlo. Y esto, como decía, es mucho más riesgoso al inicio de la terapia. ¿Y por qué lo recalco? Porque existe uno de los mayores mitos de que hay que hacer un detox o que hay que detener porque el cuerpo se acostumbra o porque el cuerpo no sé qué X, Y, Z con el anticonceptivo, y esto es falso. Cada vez que yo paro y reinicio el anticonceptivo, ese riesgo lo vuelvo a tener un poquito más aumentado de generar coágulos. Y una paciente que no ha tenido previamente coágulos, que no tiene ningún riesgo, cada vez que reinicia, vuelve y reinicia ese riesgo, y pues ya cuando el anticonceptivo se instaura en el cuerpo, ese riesgo, digamos, se mantiene estable. Entonces, esto de pararlo y volverlo a iniciar no es recomendable. ¿Y a dónde viene? Porque lo he escuchado bastante, este mito del detox, aparte de que si el cuerpo se acostumbra y que hay que desintoxicarlo y toda la cosa, que es falso, en que dice que van a causarles infertilidad. Ese es uno de los mitos más grandes que hay alrededor de los anticonceptivos. Lo primero que tenemos que saber, y ya lo hemos mencionado en otros episodios, es que desde que nacemos, nos desarrollamos, vamos a ir perdiendo huevitos. Nuestra cantidad de óvulos va a ir disminuyendo, hagamos lo que hagamos. Claro que lo vamos a potenciar si fumamos, si tomamos, si no comemos bien, todo esto, y obviamente algunas otras condiciones que también lo pueden como adelantar o propiciar, la obesidad, todos estos temas ciertamente, pero los anticonceptivos no es que van a aumentar el riesgo de que pierdas huevitos. La función de la mayoría de los anticonceptivos hormonales es detener la ovulación. No es que dejes de formar o que se mueran los óvulos, es simplemente que no ovules en tu ciclo para no embarazarte. That's it. ¿Y qué pasa? Aquí deben haber escuchado la clásica: se me olvidó una pastilla y salí embarazada. El cuerpo elimina esa dosis bajísima hormonal en 24 horas, a veces hasta menos. Entonces es por esto que cuando se les olvida una pastilla, tu médico te va a mandar a tomarte 2. Ahora, siempre consulta primero porque, como mencioné, no todos los anticonceptivos son hormonalmente iguales y a veces no toca tomarse 2, toca hacer otras cosas que no vamos a entrar en detalles porque, como digo, hay que conversarlo, hay que consultarlo. Pero lo importante es que sepan que los anticonceptivos no van a causar infertilidad. Otro de los mitos que hay por ahí es que causan cáncer. Realmente los anticonceptivos incluso te pueden hasta ayudar a prevenir un poco lo que son, por ejemplo, cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo, al detener esa ovulación o prevenir a veces la formación de quistes o tumorcitos, puede ayudar a prevenir hasta cierto punto algunos tumores de ovario. Igualmente, el tema del cáncer de endometrio. El endometrio, vamos a ver si podemos poner un uterito por aquí arriba de nuevo. El endometrio es la parte interna del útero que fisiológicamente su función en verdad es ser como el nido del embarazo, ¿sí? Eso crece todos los meses a la par de que va creciendo el huevito para ovular, y cuando no nos embarazamos, eso que se formó, ese nido, no se utilizó, lo menstruamos al tiempo. Entonces, los anticonceptivos mantienen esta parte, digamos, bastante estable, que no haya tanta proliferación de ese endometrio, tanto crecimiento, va a disminuir la cantidad de sangrado incluso. ¿Y por qué lo menciono también? Porque en pacientes, por ejemplo, con ovarios poliquísticos que tienden a no menstruar o a pasar 2, 3, hasta un año, he tenido pacientes que no menstruan, muchas veces acumulan ese material ahí adentro. Sabemos que cuando les viene la regla termina viniendo una hemorragia, un sangrado súper abundante, pero más que eso es que estos ciclos en los que se mantiene, digamos, proliferando esa parte interna constantemente, no, digamos, botándose,
y acumulándose, a la larga, a los años, puede llevar a que este endometrio tome lo que le llamamos atipia, un crecimiento irregular, y a la larga producir lesiones premalignas e incluso cáncer. Hablo de años, no se me asusten las pacientes con ovario poliquístico, que eso no va a pasar prontamente, ni en la adolescencia, ni mucho menos, pero sí toca mencionar que esa es la idea de mantener una paciente con ovario poliquístico regular. Entonces, volviendo a los anticonceptivos, al evitar ese exceso, digamos, de proliferación de endometrio, simplemente lo que está pasando es que no se está formando. O sea, la paciente a veces se asusta y piensa que al no sangrar tanto como antes, o sangrar a veces manchitas que causan algunos anticonceptivos que casi no venga sangrado, e incluso algunos causan que la regla no venga. No es que se está acumulando esa sangre, como dicen las abuelitas, no se va para el cerebro, no es que la menstruación te tiene que venir para que te desintoxiques. La menstruación no desintoxica a nadie, como dije, la menstruación simplemente es que no te embarazaste. Entonces, ¿qué pasa con estas pastillas que mantienen un poquito más regular eso? Al no crecer tanto, no va a haber tanto material para menstruar al final. Entonces, cero estrés, obviamente. Si te la estás tomando adecuadamente, si no te has saltado ninguna pastilla, esto puede ser efecto simplemente de la pastilla. Claro, si hemos tenido un escape, alguna cosita por ahí, entonces puede haber accidente y bueno, es ahí donde toca hacerse la prueba de embarazo y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, en general entonces no te va a producir cáncer el anticonceptivo, no te va incluso a prevenir de ciertos tipos de cáncer. Ojo con las pacientes que sí han tenido, por ejemplo, cáncer de mama. O sea, son pacientes que tenemos o que tienen lesiones sospechosas o han tenido familiares cercanos, mamá y hermana, que es el riesgo mayor de cáncer de mama. Estas pacientes sí tenemos como que, quien dice, agarrarlas con pincitas y ver qué queremos hacer, ¿no? Entonces, pero realmente no es que va a propiciar la formación de un cáncer, ni mucho menos. Entonces, al final, como mencioné, tiene muchos beneficios aparte de solamente anticoncepción. Y aquí quiero entrar en algo también importante. Los anticonceptivos los utilizamos ciertamente, como su palabra lo dice, pues para prevenir la concepción, embarazo. Pero nos ayudan y nos hemos dado cuenta que dependiendo a veces de las combinaciones, nos ayudan a mejorar ciertos síntomas asociados a veces a desórdenes hormonales y otras cositas. Ejemplo, pacientes con cólicos súper fuertes. Obviamente toca antes hacer una evaluación, que no haya un quiste, que no haya sospecha de endometriosis, por ejemplo, otras cosas. Pero hay pacientes que simplemente sufren de lo que llamamos dismenorrea primaria, o sea, una paciente que tiene un dolor intenso con la regla que no está asociado a más nada. Entonces, al mantener, digamos, un poquito más estable la cantidad de sangrado, la cantidad de producción de esa parte interna del útero, de la producción de la ovulación, que al ovular, cuando se rompe el huevito, siempre se genera un poquito de inflamación porque se libera un poquito de líquido. A veces el huevito en el ovario se rompe, donde hay un vasito sanguíneo, hay un leve sangrado. Aparte, existe un poquito de lo que llamamos menstruación retrógrada, que es que no solamente menstruamos hacia afuera, sino que hacia adentro, hacia la pelvis, a través de las trompas. Si podemos ver ahí también un dibujito del útero, las trompas comunican con la pelvis y puede caer un poquito de sangre. Todas esas cosas pueden producir que la paciente tenga muchos cólicos. Aquella paciente que sufre de estos temas y le estamos dando analgésicos, antiinflamatorios y no le funciona, hace ejercicio, que eso ayuda a bajar la inflamación y no le funciona, podemos intentar regularle un poco estos síntomas con los anticonceptivos. El famoso PMS también, el dolor previo a la menstruación, las pacientes que sufren de muchos mood swings, que se me van a la depre o que se van al estado eufórico premenstrual, dolores de cabeza, incluso edema. Tenemos, aunque no lo crean, algunos anticonceptivos, eso también lo voy a tocar más adelante, el famoso engorde, pero hay algunos anticonceptivos que nos pueden causar retención de líquido. Entonces, por el contrario, hay otros que ayudan a no retener líquido. Tenemos unos que son primos hermanos derivados de un diurético. No es que te va a poner a orinar como un diurético, pero va a evitar esa retención de líquido y por ende esa inflamación y esa sensación de pesadez y todo, ¿no? Entonces, tenemos ese beneficio. Ya mencioné las pacientes con ovario poliquístico, no solamente para ayudarlas a que estén un poco más regulares con la menstruación, que meto mi cuña, lo principal en ovario poliquístico es una buena alimentación y hacer actividad física. Eso lo vamos a tocar más adelante, pero el ovario poliquístico termina siendo un tema metabólico que se traduce en un tema hormonal. Entonces,
¿Cuáles son los síntomas de estos temas hormonales en ovario poliquístico? Exceso de vellitos, exceso de acné, caída de cabello. ¿Por qué? Porque estas pacientes, como dije, un tema metabólico que afecta a las hormonas, terminan produciendo, aunque no lo crean, las mujeres producimos también andrógenos, que son hormonas masculinas, entre esas testosterona, obviamente mucho menos que un hombre, pero la paciente con ovario poliquístico tiende a producir un poquito más. Entonces, esto la va a llevar a, como dije, pues exceso de acné, cara grasosa, cabello grasoso, muchos vellitos, principalmente, no estas pacientes que tienen vellitos y que en los brazos, a veces eso es hereditario. El androgenismo o los vellitos derivados de este tipo de hormonas son en el área del centro. Bigotitos, barbita, las patillas, los pezones, la línea media. Estas pacientes sufren mucho de este tema y obviamente lo trabajamos muy de cerca, aparte de lo que mencioné, nutrición y ejercicio, con los dermatólogos, pero muchas veces, por ahí a alguna le debe sonar, que su dermatólogo le ha recomendado usar anticonceptivos y no por anticoncepción. Entonces, estas condiciones, tanto la endometriosis como la dismenorrea, el PMS, los ovarios poliquísticos, son condiciones que se presentan muchas veces desde muy temprano en la adolescencia. Entonces, como mencionamos ya en nuestros podcasts anteriores, las mamás que vienen que no quieren que le hablemos de anticonceptivo, pero muchas veces le ayudan al tratamiento del dermatólogo, a mantenerse un poquito regular en lo que logran hacer los cambios metabólicos para mejorar la parte hormonal. Entonces, los podemos utilizar con otros beneficios, como estamos mencionando, ¿no? Había dicho el tema del engorde. Me encanta decirle a las pacientes, ni la T, ni el implante, ni la pastillita, ni la inyección, tú lo buscas atrás, no tiene nutrition facts, no tiene calorías, no tiene grasa, no tiene carbohidratos, o sea que la pastillita de por sí solita, ella no te va a engordar. ¿Qué pasa? Hay algunas hormonas, por eso dije, no para todas es lo mismo, que pueden causar un poquito de ansiedad. Y si es una paciente que previamente sabemos que tiene un trastorno de ansiedad o algo de esto, puede exacerbarle eso. ¿Y qué hace la ansiedad? Te da por comer. Entonces, ese exceso de alimentación, obviamente dado a la ansiedad, es la que te puede llevar entonces a engordarte, pero no es el anticonceptivo como tal. Y obviamente no vamos a esperar que te engordes 10 libras, 15 libras. Si esto tú ves que te está pasando, oye, regresa y conversa otras opciones, ya que pues ese no te fue bien. Como dije al principio, es mucho ensayo y error, no es una receta de cocina. Entonces, también pues hay pacientes que me dicen, no, pero es que yo no sé tomar pastillas, a mí se me olvida. Tengo una amiga querida, no voy a mencionar su nombre, que se toma hasta 3 pastillas juntas. Yo la quiero matar, pero bueno, eso no se debe estar haciendo. Así como no debemos estarnos olvidando y tomarnos la pastilla 2 veces a cada rato, porque primero nos da más síntomas, mareíto, retención de líquido, náuseas, vómitos, vienen los accidentes, puede haber un sangrado irregular. Entonces, si tú eres de esas pacientes que no eres buena tomadora de pastillas, así te pongas una alarma, realmente ya sabes que las pastillas no son para ti. Si no te gustan las agujas, pues las inyecciones no son para ti. Tenemos otras alternativas, como había mencionado, el implante. El implante es muy bueno incluso en pacientes adolescentes porque es algo que se pone aquí, no incómodamente, digamos, pues intrauterino, que toca hacer todo un procedimiento para colocarlo. Y aparte es algo que se coloca y dura 3 años, libera una hormona todos los días, una dosis fija, todos los días cada 24 horas por 3 años. Así que tú te pones eso y se te olvida simplemente que eso está ahí, está haciendo su función, ¿sí? Los dispositivos intrauterinos también son buena opción para estas pacientes olvidadizas y quiero mencionar que también uno de los mitos asociados a los dispositivos intrauterinos es que solo se le puede poner a las pacientes que han tenido bebés. Eso es falso. El cuello del útero, también si podemos poner una imagen, realmente él tiene un orificio, siempre lo tiene, que por ahí es por donde sale la menstruación. Obviamente existen pacientes con alteraciones anatómicas que no voy a entrar en eso, pero eso está permeable desde que nacemos. Entonces, ese huequito por donde debemos introducir el aplicador para colocar el dispositivo siempre está permeable. Entonces, no es verdad que solamente está abierto cuando ya hemos tenido parto, o sea, lo puede usar cualquier paciente. Siempre le vamos a recomendar tratar de ponerlo los primeros días de la regla, porque obviamente cuando viene la regla, digamos que se abre un poquito más ese huequito y nos permite pasar mejor y también le evita un poquito el cólico y el dolor a la paciente. Me gusta mucho decirle a las pacientes que antes de venir a colocárselo, se tome un antiinflamatorio como unos 30 minutos antes, como para que ya le haga efecto y no le moleste tanto. Y es normal tener un sangradito después porque obviamente hubo manipulación. Pero bueno, quería aclarar ese mito de que
realmente pues no lo pueden poner en pacientes que no han tenido bebés. Eso es totalmente falso. Asimismo, también me preguntan muchas veces cuándo debo empezar a tomar anticonceptivos. Realmente, como había dicho, si queremos utilizarlo para otros beneficios, realmente no hay una edad. Sí es preferible ya en pacientes que ya han tenido su menstruación, no empezar obviamente en pacientes antes de esto, pero como digo, pues la edad es bastante variable. Si lo queremos usar para los otros beneficios, no es como que una edad fija. Si es para anticoncepción, se te va a decir realmente cuando quieras empezar a tener relaciones. Realmente, así como con una edad de inicio fija, lo que sí me gusta mencionar, y lo hemos dicho anteriormente cuando conversamos con nuestra mamá intensa, que las adolescentes, como decía, sí pueden utilizarlos para otros beneficios, pero cuando ya vamos meramente a anticoncepción, sabemos que las adolescentes, a nadie le gusta tomar medicamentos, menos a las adolescentes, pueden ser muy olvidadizas cuando queremos hablar pues de temas de pastillas, inyecciones, y si realmente pues están activas sexualmente, estos olvidos pueden traer consecuencias. Así que, como había mencionado en este episodio previo, lo que recomienda el Colegio Americano para las pacientitas adolescentes realmente son los dispositivos de larga duración, principalmente el implante, como había dicho. Se coloca, no es mayor cosa, podemos poner una imagen de acá como donde se coloca en el brazo, se hace un lavadito del área para limpiar, se coloca anestesia y eso tiene un aplicador, incluso tenemos un reel de eso, podemos poner de repente el link, no sé si se puede poner el link para que lo vean, cómo se coloca, demora 5 minutos, después que lo limpias, pones tu anestesia, tiene un aplicador, se puya como si fueras a sacar sangre, aprietas y quedó puesto. 5 minutos literal. Algo muy importante es que el implante queda puesto subdérmico. ¿Qué quiere decir eso? Está justito ahí, tú lo puedes tocar, lo puedes sentir y de hecho así pues nos guiamos para quitarlo, pero a simple vista el implante no se ve. ¿Qué no debes hacer cuando te lo colocas? Bueno, siempre te vamos a recomendar con tanto los dispositivos intrauterinos como el implante, esos días evitar hacer ejercicio, con el implante obviamente no hacer peso por unos días, no hacer ejercicio con el dispositivo intrauterino recién colocado los primeros días, realmente es porque puedes sentir un poquito de inflamación, sangrado. Me preguntan a veces por el riesgo ese. Hay una foto por ahí bien graciosa, la podemos poner para que la gente se ría, de un DIU en una sala de cine. O sea, eso no pasa así tanto de que se te salió de que de buenas a primeras. Hay un pequeño riesgo mayorcito al inicio de colocarte el dispositivo o si tienes un sangrado muy abundante que pueda salirse con ese sangrado, pero créeme que te vas a dar cuenta. No es como que se salió y ¿dónde está? O sea, que no, cero estrés con eso, ¿no? Entonces, y otra de las preguntas que nos hacen bastante es ¿hasta cuándo debo usar los anticonceptivos? Estas pacientes que ya se están acercando a la perimenopausia, a la menopausia, los anticonceptivos, especialmente los combinados, los orales combinados, a veces hasta nos ayudan un poquito con esos síntomas de perimenopausia, porque al mantener las hormonas bastante estables, sabemos que cerca de la perimenopausia y menopausia hay una caída principalmente de los estrógenos, lo que trae que si los calores, que la resequedad vaginal, entre otras cosas. Los anticonceptivos no es que previenen la menopausia ni que la van a atrasar, simplemente no te vas a dar cuenta porque el anticonceptivo te mantiene estimulándote como si fuese una menstruación. O sea, va a estimular el crecimiento hasta cierto punto y luego la salida pues, de la menstruación por la deprivación hormonal. Esto se va a mantener a pesar de que estés en la menopausia, puede que sigas con estos sangrados cíclicos por el anticonceptivo. Entonces, ¿cuándo lo dejo? Bueno, si es una paciente que ya cree que puede estar en ese periodo, se puede dejar para ver. No pasa nada si lo sigue utilizando por un tiempo como una especie de reemplazo, aunque existen terapias de reemplazo hormonal realmente dirigidas a lo que es la menopausia, pero pueden ayudar en ese periodo a no sentir tanto estos cambios que se dan por esta abrupto caída de hormonas inicialmente, ¿no? Entonces, al final no hay una edad fija como para dejar de usarlos. Siempre conversa con tu médico, obviamente, antes de querer dejarlos, de cambiar de terapia, para poder recomendarte lo que es mejor para ti. En estas pacientes también, por ejemplo, que quieran cambiar de método porque ya no quieren estar tomando pastillas o lo que sea, hay una pregunta que siempre me hacen y es que ¿qué pasa si yo quiero cambiar de pastilla a, digamos, un DIU? A eso hay que coordinar, digamos, preferiblemente, no es que sea obligatorio, pero preferiblemente, como dije, es ideal colocar incluso el implante, colocarlo
al inicio del periodo para que caiga, digamos, con el ciclo menstrual. A veces si lo colocamos en un momento que no es, puede causar un sangrado irregular. Esto en cuanto a tanto las DIU que tienen hormona como el implante del brazo, ¿no? Entonces, otra cosita que siempre nos consultan, ahora que mencioné de nuevo los DIU, tanto hormonales como los que no son hormonales, que son las T de cobre, las T de plata, la T de oro, ahora hay de todo un poco. Ellos realmente su función es estar ahí adentro, digamos, las T que no tienen hormonas, estando ahí adentro obviamente van a impedir una implantación de un embarazo. Además generan ciertos cambios a nivel del cuello del útero para que los espermatozoides no entren, se mueran, no haya fecundación. Y esto definitivamente pues tiene esta protección adicional. No tiene nada que ver con el ciclo menstrual, no va a hacer que dejes de menstruar, no te va a poner irregular. Anteriormente las T que usaban nuestras abuelitas eran mucho más grandes y como más rígidas y estas tendían a causarle a la paciente muchos cólicos, sangrados más abundantes. Las nuevas T, incluso las que estoy mencionando que no son hormonales, tienden a ser más chiquitas, más flexibles y dentro del útero no causan tanto estos problemas. Entonces, no debe por qué causarte más cólicos de los que usualmente has tenido. O sea, si tú siempre has tenido cólicos, pues te va a causar lo mismo, no debe aumentarlo. Importante que si se nota algún cambio de dolor, de sangrado más abundante, toca revisarlo y ver si es necesario cambiar el dispositivo. Pero realmente ellos no deben molestar mientras estén colocados allá adentro. Se pone, obviamente al principio, un coliquito, un poquito de inflamación por la manipulación y en lo que el útero se acostumbra a tener algo raro allá adentro, pero eventualmente esto va a pasar. Otra de las cosas que vienen bastante en las pacientes que es que mi pareja siente los hilos. Bueno, yo no sé si llega por allá o no si llega por allá, listo, pero los hilos realmente no son chuzos. Esos hilos normalmente tienden las secreciones vaginales y demás, tienden como a ablandarse un poco y no es que va a sentir unos chuzos allá adentro. Nosotros cortamos cierta distancia porque esos hilos deben permanecer visibles para cuando toque el cambio. Entonces, no podemos dejarlos al ras, pero tampoco se dejan disque súper largos como para que esto afecte las relaciones sexuales. Hay pacientes que a veces con el dispositivo, simplemente porque cada cuerpo es diferente, se sienten un poquito más inflamadas y al tener relaciones les molesta. Normalmente esto tiende a pasar después de los primeros meses, 2, 3 meses. Siempre a todo, digo yo, le damos 2, 3 meses de prueba. No funcionó, next. Claro, podemos hacer algunas medidas para tratar de ayudar antes de cambiar, para evitar estos cambios de 5 anticonceptivos diferentes a cada rato, pero pues si molestó y toca cambiarlo. Esto también puede pasar con los dispositivos hormonales, todas estas molestias que comenté, aunque tiende a ser menos porque la misma T del dispositivo hormonal también tiende a ser un poco más pequeña, más flexible. Y un, digamos, plus que tienen las T hormonales es que además me va a hacer la hormona que libera ahí localmente, internamente, ahí en el útero, que lo que mencionamos, el endometrio no crezca tanto, lo mantiene súper delgadito. Hay veces que las pacientes no menstruan y vuelvo y digo, no porque eso se esté acumulando ni yéndose para ningún lado, simplemente no se está produciendo. Una vez tú quitas el dispositivo, igual pasa con el implante, una vez tú lo quitas, todo debe volver a la normalidad. Entonces, estos dispositivos también a veces los utilizamos en pacientes que tienen sangrados muy abundantes. Ese es otro beneficio, mejorar la cantidad del sangrado menstrual. Entonces, como vemos, tenemos un montón de beneficios. Pacientes a veces que tienen fibromas y están esperando para poder operarse o mientras pues quieren mantener la anticoncepción antes de operarse, no está tan grande el fibroma, lo quitamos, no lo quitamos. Ningún anticonceptivo va a eliminar un fibroma, eso es importante antes de terminar. Ningún anticonceptivo elimina un fibroma, pero ayuda a no producir tanto sangrado. Sí, también nos pueden ayudar a evitar o disminuir a veces el tamaño de un quistecito de ovario, pero tampoco lo va a eliminar al 100%. A veces quistes muy grandes simplemente toca operarlos. Pero como mencionaba, entonces los anticonceptivos nos van a ayudar a veces en un periodo de transición para una cirugía, mientras le ponemos sangre a una paciente que tiene sangrados abundantes. Entonces, como les decía, pues tienen un sinnúmero de beneficios sin hacerle propaganda a nadie. Hay uno ideal para cada paciente y así mismo debes consultar. Aquí solamente he querido venirles a traer como un bocadito ahí de todo lo que hay disponible, pero lo más importante es que consultes con tu médico cuál es, según tu biotipo, según tus antecedentes, según tus necesidades, cuál es el que te va mejor. Entonces no coman cuento,
No le crean a todo el mundo lo que dicen por ahí porque a alguien le fue mal o le fue bien, no quiere decir que va a ser lo mismo para ti. Siempre revisa, consulta y si tienes alguna duda, sabes que acá me lo puedes contar todo. Saludos.